La autoridad delegada es siervo y esclavo de todos. El Adón usa 3 veces la expresión entre ustedes. Él establece su autoridad en la congregación. Aquellos que son grandes en la congregación, es decir, aquellos a quienes el Adón establece como tales, son verdaderamente siervos y esclavos de todos los demás. Todo el que quiera ser grande debe ser servidor de todos, dijo él, y el que quiera ser el primero, ser el esclavo de todos. Si eso no está en el discípulo, ciertamente, él no es una autoridad delegada. Esa es la autoridad existente en la congregación. Vemos dos grandes requisitos para ser una autoridad delegada por Elohim. Primero, uno debe beber la copa, sí, obedecer la voluntad de Elohim, y también debe aceptar el bautismo, es decir, reconocer que tiene que morir para que la vida pueda brotar. Eso es negarse a sí mismo. Y en segundo, no debe ambicionar el poder. Esta persona solamente debe ser un servidor y el esclavo de todos. Por un lado, debe tener una base espiritual que consiste en honrar la voluntad de Elohim, dándole primordial importancia, y debe emanar vida. Este es un asunto vertical. Si por el otro lado, y para que esa vida que emana pueda fluir, ¿sí?, viene la parte horizontal. Debe ser humilde, lo cual significa que no tiene interés en ser autoridad entre los hermanos y hermanas, que está satisfecho realmente con ser un servidor y un esclavo que ayuda a hacer fluir la vida en los demás. El trabajo que se realiza es lo que debe darnos ese gozo, y para quién lo realizamos, no solo para el Padre, inclusive para los hermanos. Ese debe ser nuestro mayor gozo. Elohim solamente puede usar a estas personas como su autoridad. El Adón escogerá como grandes y confiará su autoridad a quienes están dispuestos a ser servidores, ¿sí?, los que tienen un corazón que se complace en servir a los hermanos y hermanas. En otras palabras, uno necesita por un lado un fundamento espiritual y por otro la debida actitud, el punto de vista correcto con respecto a la autoridad. No debe tener ningún anhelo de ser autoridad. Solo en ese caso puede uno llegar a ser una autoridad delegada por Elohim. Planteo estos dos aspectos realmente con mucha franqueza. Si carecemos del primer aspecto, o sea, el fundamento espiritual, no vamos a poder siquiera aspirar al segundo, que es la humildad. Sin el fundamento será inútil tratar de ser humildes. Cuando el Adón les contestó a Jacob y a Yahanan, primero puso el primer punto, aunque con eso no quiso decir que basta con tener el fundamento espiritual para sentarse a la derecha o izquierda del Adón, ¿sí? Dijo explícitamente que ese lugar lo dará Elohim a quien él desee. Después del primer requisito se menciona el segundo, que consiste en ser servidor y esclavo entre los hermanos y hermanas. Los que cumplen estas dos condiciones y se consideran indignos e incapaces son aptos para ser la autoridad. El Adón busca a aquellos que se consideran ineptos y que sirven como esclavos, o sea, aquellos que no confían en sí mismos, pero también confían en el Adón, o sea, tampoco es que no confíen y no confíen en él, obvio. Él dijo que tales personas serán grandes y serán los primeros. Para poder ser una autoridad, entonces uno debe beber la copa y participar del bautismo mencionado por el Adón. De lo contrario, todo lo que se haga va a ser inútil. Además, debe ser verdaderamente humilde, considerándose un simple servidor, no solo de boca, sino de corazón. El Adón dijo que esas personas serán grandes. Tememos a la humildad que es solo de labios, y la humildad debe provenir del corazón. Vamos a tenerle miedo a esas falsas humildades, ¿no es cierto? Los hermanos respondieron: podemos, dijeron ellos, ¿no es cierto?, sin saber siquiera lo que estaban afirmando. Así también muchos aseguran ser humildes, pero no lo son sino de palabra. Muchos reivindican más al Yahshua que tomó el látigo que al Yahshua que fue clavado en el madero sin abrir su boca para defenderse. Les gusta mucho más el otro. Ciertamente hay un momento para cada actitud, porque el Adón las tuvo a ambas, ¿sí? Pero la que Yahshua manifestó más veces en su vida fue la segunda, no la primera. Para ser una autoridad delegada debemos tener una base espiritual, entonces, y ser humildes. Es necesario que estemos conscientes de nuestra incapacidad e ineficacia. Una cosa es cierta: ninguna de las personas que Elohim usó en el Tanaj era orgullosa. Puedo decirle con sinceridad que cuando una persona se enorgullece, Elohim la deja a un lado. Ciertamente eso lo hemos visto y lo vemos a través de las escrituras, pero también lo vemos en la vida, ¿no es cierto? Como obrera, ¿no es cierto?, que he estado trabajando. Nunca he visto
que Elohim use un hombre orgulloso. No se ve eso en verdad, porque la gente que es orgullosa está trabajando por su cuenta, aunque diga que Elohim lo ha colocado, ¿no es cierto? Elohim no lo ha mandado. Aún si uno es un poco orgulloso en privado, sus palabras tarde o temprano lo van a terminar poniendo en evidencia, porque las palabras siempre revelan la condición oculta del corazón. Hasta las personas humildes se sorprenderán grandemente frente al tribunal de Mashiach, ¿sí? Sin embargo, la sorpresa que le espera al orgulloso será mucho mayor que la del humilde, porque muchos están simplemente convencidos. O sea, el Adón mismo lo dijo, muchos se sorprenderán en ese día cuando sean rechazados. Debemos tener presentes cuán inútiles somos, porque Elohim puede usar solamente a los esclavos inútiles, los esclavos que no confían en sí mismos. No es que tenemos que ser inútiles de, ay, no sirvo para nada. Evidentemente tenemos que tener utilidad porque tenemos que servir. Ese inútiles es ser esclavos que no piensan por sí mismos, que no se colocan a sí mismos, ni creen que las obras son realizadas por ellos mismos. Debemos mantenernos en la posición de esclavos. Elohim no confía su autoridad a los que confían en sí mismos y son seguros de sí mismos. Debemos rechazar el orgullo y ser humildes y mansos, ¿sí? No debemos hablar por nuestra cuenta, sino aprender a conocernos a nosotros mismos, sabernos, ¿es cierto? Conocernos y vernos y ver las cosas desde el punto de vista de Elohim, sobre todas las cosas. Por último, el Adón dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, Él no vino para regir, sino para servir. Él no era el Mesías rey, sino el Mesías siervo, ¿no es cierto? Cuanta menos ambición tenga un hombre, más humilde sea, más útil será delante del Adón. Si uno tiene un alto concepto de sí, piensa que es diferente a los demás, no será útil en las manos del Adón, simplemente porque él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Él tomó forma de siervo y él se hizo siervo de todos. Jamás tomó una actitud autoritaria, ya que toda su autoridad venía de Elohim. Él no necesitaba estar reafirmándose a sí mismo. Yahweh lo respaldaba. El Adón fue exaltado de una posición humilde a las alturas. Este es el principio que él aplicó. No debemos tratar de asumir ninguna autoridad carnal ni valernos por medios carnales. La carne tiene que quedar fuera. Debemos ser siervos de todos. A medida que Elohim nos delega ciertas responsabilidades, aprendemos a representarlo. La base de la autoridad es el ministerio y solamente se tiene un ministerio cuando hay resurrección. Necesitamos aprender a ser disciplinados para poder hacer frente a estas oportunidades que el Padre nos da de ejercitar estos ministerios. Si alguien tiene un ministerio, por pequeño que sea, alguna orden que el Padre le ha dado, le ha dicho, te ocupas de esto, ¿no es cierto? Tiene un servicio, y cuando uno tiene un servicio, tiene autoridad. ¿Sí? Sobre ese pedacito, aunque sea, puede no parecer muy importante, pero la autoridad es de la persona, y junto con la autoridad viene la responsabilidad también. Que el Adón nos libre de los pensamientos altivos. Cuando alguien te invite a una fiesta de boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y que venga el que los invitó a ti y al otro y te diga, déjale lugar a este, y entonces tengas abochornado que ocupar el último lugar. Más bien, cuando te inviten, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honra delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque a todo el que se ensalce lo humillarán, y al que se humilla lo ensalzarán. En Lucas, en el capítulo 14. El hombre que trate de usurpar la autoridad de Elohim y se valga de medios carnales sufrirá un juicio severo. Debemos tener temor tanto de la autoridad como del fuego de la ley. Representar a Elohim es difícil, pero también es grandioso y es insondable. Para el hombre es una cosa que nos hace crecer muchísimo, pero es tan difícil porque no vemos y no entendemos absolutamente todo. Y en eso
sí de nuestro servicio, en el obedecer a pesar de que no entendemos muchas veces. Y son cosas que no nos atrevemos a tocar con nuestras propias manos, ¿no es cierto? Debemos seguir el camino de la obediencia y no el de la autoridad. La autoridad la da Él, la obediencia necesitamos ejercerla nosotros. La llave es ser un servidor y no una persona importante, ser un esclavo y no el primero entre todos. La clave no es engrandecernos como dice el sistema, porque los que así hacen serán humillados cuando el Adón les diga, nunca los conocí. Moshe y David fueron grandes autoridades, tuvieron mucho nivel de autoridad, muy elevado. Sin embargo, ninguno de ellos estableció su propia autoridad en ningún momento. Los que sirven como autoridades hoy deben aplicar el mismo principio. Los que van a servir mañana tienen que prepararse para eso. Debemos temblar con temor al ejercer autoridad. Que el Adón tenga misericordia de nosotros y nos prepare para poder ser sus siervos que bendecimos unos a otros dentro del cuerpo.